En el estudio tenemos con nosotros a Perla Álvarez, activista, académica de la lengua guaraní, feminista y campesina paraguaya. Señora Álvarez, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el estudio. Como activista, usted siguió de cerca la masacre de Curuguate, donde 11 campesinos fueron condenados años después de los hechos. En cambio, nunca se investigaron a fondo los ataques previos contra los campesinos. ¿Escenifica Curuguate la Latinoamérica injusta y latifundista? Evidentemente que sí, para nosotros, para nosotras significa un caso paradigmático en el que se nota la desigualdad extrema entre ricos y pobres, entre quienes tienen la tierra y quienes no tienen la tierra, ya que la base material para la producción en nuestro caso es la tierra. Y decimos que es un caso paradigmático, pues en ella se sintetiza una cantidad de violaciones de derechos humanos, tanto individuales como colectivos de la población campesina, en particular en Paraguay, pero también se da en toda América Latina situaciones como estas. Cuando se trata de campesinos y campesinas, no se investigan los derechos violados y sin embargo son acusados e incluso encarcelados. Entonces tenemos una situación que representa, sí, un caso que ocurre en Paraguay, pero también se da en Colombia, se da en Honduras, se da en otras partes de América, en Brasil también. Cierto, cierto. Lo indígena, de hecho, se ve en grandes partes de América como algo inferior. ¿Por qué ese desprecio hacia lo propio? Bueno, deberíamos decir que en América Latina estamos impregnados de un pensamiento colonialista y eurocentrista. Y esto desde la época de la conquista y la colonia se ha quedado instalado, y a pesar de los cambios culturales y a pesar de los cambios políticos que se fueron dando en nuestros países, sigue muy fuerte este pensamiento eurocentrista en el que lo europeo y lo del norte también es más valorado y se subvalora lo autóctono, lo originario. Y como consecuencia también todo lo vinculado, porque el mundo campesino viene muy vinculado al mundo indígena, también es discriminado, es menospreciado, no se valora. Incluso la producción no tiene valor en el mercado. Hablando en términos económicos tampoco tiene valor, ni en lo social ni en lo económico. Una lástima. El machismo es un mal global que también en Paraguay, en la vecina Argentina o en Uruguay se salda muchas veces con la muerte. ¿Qué recetas se aplican en Paraguay para acabar con esa lacra? Realmente es una situación bastante compleja, porque en estos últimos tiempos lo que nosotros estamos vivenciando es una mayor visibilización de estas situaciones que se daban históricamente en nuestros territorios. Pero en estos últimos tiempos las mujeres organizadas decimos que necesitamos seguir trabajando por conquistar más derechos, pero por sobre todas las cosas, nuestra defensa se da en la medida en que en las comunidades nosotros podamos tener mayor participación en la toma de decisiones, tanto a nivel de la familia, tanto a nivel de la comunidad, de las organizaciones y en toda la sociedad. No necesariamente pasa eso por el plano electoral, sino por sobre todas las cosas en el tema de que nuestras voces sean oídas y nuestros cuerpos sean respetados. Y esto tanto por nuestras parejas, pero también por parte de las autoridades. La legislación muchas veces no es suficiente, sino hay políticas públicas que acompañan esas decisiones políticas. Entonces necesitamos que se profundicen los cambios estructurales en términos de cambios culturales también para mejorar esta situación y por sobre todo erradicar, digamos, la violencia y la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres. Así sea, por el bien también de las comunidades indígenas. Muchas gracias, muy interesante todo lo que nos ha contado, señora Álvarez. Muchísimas gracias.